Hola a todos y bienvenidos al último video de esta sección. Nuestro tema final de hoy se enfocará en cómo desarrollar una capacidad de investigación de audiencia y cómo usarla de base para nuestra estrategia de producto. Comencemos con las capacidades necesarias para realizar una buena investigación de la audiencia. Esta cita del Membership Puzzle Project articula muy bien por qué la investigación de la audiencia es tan importante. En pocas palabras, la investigación de la audiencia nos prepara para dejar de hacer conjeturas sobre las necesidades de nuestra audiencia y comenzar a desarrollar hipótesis informadas que podamos poner a prueba. El conocimiento de la audiencia nos ayuda a perfeccionar nuestra estrategia y nos brinda feedback sobre cómo hacerla evolucionar y nos guía para responder a las necesidades reales de información de nuestra audiencia. Hay tres grandes áreas para pensar en nuestra capacidad de investigación de audiencia. La primera es el uso de datos cuantitativos y cualitativos para obtener información valiosa sobre la audiencia. La segunda es usar esa información para crear personas que nos brinden una comprensión más profunda de para quién estamos construyendo el producto y qué necesitan. Y finalmente, hay que conectar esos conocimientos con la estrategia de producto más amplia. Germán nos guiará a través de cada uno de estos componentes. Adelante, Germán. Exacto, muchas gracias. Veamos entonces la primera sección, la que tiene que ver con los análisis, las encuestas y las entrevistas personales. Los editores suelen utilizar estos tres métodos para obtener datos cualitativos y cuantitativos de su audiencia y cada uno tiene un propósito diferente. La analítica nos proporciona una instantánea de cómo nuestra audiencia está interactuando realmente con el producto, con qué frecuencia los lectores visitan el sitio web, cómo están descubriendo el sitio, cuándo lo visitan, o si hay alguna característica común entre quienes visitan el sitio web con más frecuencia y se quedan más tiempo. Hay una amplia serie de servicios de analítica disponibles en el mercado, desde Google Analytics hasta Adobe Analytics o Chartbeat. Para aquellos de ustedes que utilizan Google Analytics, creo que es bueno saber que existe además una herramienta complementaria a Google Analytics y totalmente gratuita llamada News Consumer Insights, NCI, que se conecta con nuestra cuenta de Google Analytics y nos presenta automáticamente los datos de analítica web de una manera que es más clara, relevante y enfocada para editores de noticias. Avanzando en el tema, están también las encuestas que nos permiten obtener datos cualitativos de una amplia franja de lectores. Podemos usar las encuestas para múltiples propósitos. ¿Qué tipo de preguntas podemos responder con las encuestas? Primero, necesidades y preferencias de información de nuestros usuarios. ¿Cuáles son las necesidades de información general de nuestros lectores? Temáticamente son noticias locales o de negocios o de política. ¿Cómo prefieren satisfacer esas necesidades los usuarios? Yendo a la portada, con una newsletter, en el teléfono, directamente en papel, como antes. ¿Cuándo les gusta satisfacer sus necesidades de información? ¿En las mañanas, por la tarde, en los días de semana, en el fin de semana? Y sobre todo, ¿qué necesidades los usuarios entienden que no están siendo satisfechas actualmente? También, ¿por qué y cómo somos esenciales para los lectores? ¿Qué también estamos abordando sus necesidades de información? Y para esto hay varias formas de preguntar. Mediante un enfoque de satisfacción de cliente, por ejemplo, en una escala de 0 a 10, ¿qué tan satisfecho está el usuario con el producto? O también utilizando lo que se conoce como NPS o Net Promoter Score, donde lo que se le pregunta al usuario es qué probabilidad hay de que recomiendes nuestra organización a un amigo o colega. Otras preguntas válidas en una encuesta de este tipo, por ejemplo, si este medio dejara de existir mañana, ¿sentiría el usuario que ha perdido una fuente de información que no puede encontrar en ningún otro lugar? O bien preguntarle qué es algo que obtiene de la organización que no puede obtener de ningún otro medio informativo. Finalmente, con estas encuestas podemos indagar también cuál es la experiencia de nuestros lectores en nuestro sitio web e indagar cómo se podría profundizar esa relación. ¿Qué opinan del contenido? ¿Qué contenido disfrutan más? Si lo reciben de la forma que más les gusta, si consideran que el sitio web es fácil de navegar o les gusta el diseño. Esta es una oportunidad para preguntar directamente cosas que podemos tener en mente y que no vamos a tener otros mecanismos para poder interpelar a los usuarios y saber qué es lo que piensan. Por ejemplo, si estamos interesados en saber qué es lo que haría que nuestros lectores se decidieran a suscribirse, pues esta es una herramienta ideal para preguntarles directamente por estos temas. Las encuestas permiten obtener más detalles y matices en torno a los datos analíticos, cuando a veces los datos analíticos no alcanzan para pintar una historia completa que nos permita entender qué es lo que mueve a los usuarios. Por ejemplo, en los medios del Grupo Unidad Editorial, donde yo he trabajado, editor en España de los medios
el mundo, marca y expansión, se realizan constantemente encuestas en línea entre los usuarios, tanto de carácter general sobre la experiencia de uso de nuestros productos, como para mejorar productos existentes. En la diapositiva vemos un ejemplo sobre una encuesta relacionada con el consumo de podcast, o bien para investigar la viabilidad de nuevos productos. Las encuestas pueden proporcionar más matices y datos cualitativos que los datos analíticos, pero a veces se necesita un nivel de profundidad aún mayor en los comentarios, un nivel de detalle que ni siquiera está al alcance de las encuestas en línea. Aquí es donde entran en juego las entrevistas personales. Por supuesto, producir y analizar entrevistas personales es algo que puede requerir mucho tiempo y trabajo, por lo que es importante que tengamos muy claro qué es lo que buscamos cuando decidimos utilizarlas. Otra vez el Membership Puzzle Project recomienda, que produce mucha información útil para este tipo de investigaciones en medios, nos recomienda en particular utilizar las entrevistas en estos casos. Cuando nuestro producto se dirige a un grupo muy específico de usuarios, o bien cuando las dudas que queremos investigar típicamente requieren una conversación. No es algo simplemente que se lanza una pregunta y se obtiene una respuesta y con esa respuesta ya tenemos todo lo que necesitamos, sino que hace falta un ida y vuelta entre los usuarios y nosotros, que solo puede ser satisfecho mediante una conversación donde existe la posibilidad de que el encuestador vaya guiando el feedback que da el usuario. De modo que lleguemos a comprender realmente cuál es el matiz que hay detrás de las respuestas. Y también las entrevistas son muy útiles para cuando estamos en una fase de búsqueda y generación de nuevas ideas para un proyecto. Las entrevistas pueden a menudo conducir a obtener comentarios muy ricos que nos pueden ayudar a definir la visión del producto de una manera muy detallada y así darnos pistas sobre qué funciones deberíamos priorizar o qué experimentos deberíamos ejecutar. Ahora que conocemos el poder de estas herramientas, la analítica web, las encuestas y las entrevistas, podemos dar el siguiente paso y volcar lo que obtenemos a través de estas herramientas en la creación de personas. Pero antes de hablar de esto, tenemos una plantilla en el cuaderno de ejercicios para reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien, lo que podríamos hacer mejor y los cambios que deberíamos hacer durante nuestras investigaciones de audiencia. Los alentamos a que completen esta plantilla y tengan una conversación con los tutores del lab para pensar realmente lo que hacemos de una manera crítica y preguntarnos cosas como, ¿estoy obteniendo realmente conocimientos suficientes de mi audiencia? ¿Estoy actuando en base a esos conocimientos de una manera estructurada? ¿Estoy conectado con lo que mis lectores necesitan de mí como organización? Y este ejercicio creo que puede ser una muy buena forma de iniciar esta conversación. En el cuaderno de ejercicios también encontrarán una diapositiva en la que les pedimos que especifiquen cuántas veces al año harán encuestas, qué preguntas desean formular y qué harán con esa información, como una especie de compromiso. Y les pedimos que hagan lo mismo con las entrevistas, el análisis y el ejercicio de desarrollo de la persona. Creo que una parte importante del proceso de investigación de la audiencia es asegurarnos de que estamos utilizando los comentarios que obtenemos de la audiencia para enriquecer nuestra estrategia y generar la aceptación interna por parte de los líderes de nuestra organización. Hemos hablado de la investigación de audiencia, ahora vamos a hablar sobre cómo aprovechar esos conocimientos y asignarlos a nuestra estrategia comercial y de productos. Para esto volveremos a un concepto del que ya hemos hablado, que es el de las personas. Como recordatorio, las personas no son personas reales, sino arquetipos que creamos con los datos de nuestra audiencia para recordar las necesidades de los usuarios reales mientras creamos una estrategia y diseñamos su producto. En el cuaderno de ejercicios tenemos los materiales para crear 3 personas utilizando los resultados de la investigación de audiencia. Por lo general nos interesa definir a las personas que representan aquellos segmentos de mayor frecuencia de visitas en nuestro producto, porque es más probable que estos sean los lectores que terminen contribuyendo económicamente o suscribiéndose y serán responsables en consecuencia de generar la mayor parte de nuestros ingresos. Pero a veces también puede ser útil comprender a los lectores de baja frecuencia si estamos buscando, por ejemplo, aumentar su volumen o comprender mejor cómo llevarlos a niveles más altos de participación. Es posible combinar entrevistas, análisis y personas. Digamos que nuestro análisis, por ejemplo, nos dice que el 10% de los lectores visitan el sitio web 3 veces al mes. Y las entrevistas nos permiten entender que hay 2 tipos de personas que son las que visitan el sitio web 3 veces al mes. Por un lado, jubilados que buscan involucrarse en oportunidades cívicas dentro de la comunidad y por otro lado, padres que buscan mantenerse informados acerca de noticias relacionadas con la escuela de sus hijos. Entonces, tendría sentido crear 2 personas, una que represente a los jubilados y otra persona que represente a los padres. El paso siguiente tiene que ver con los jobs to be done, una frase en inglés que quiere decir
trabajos por hacer en español. Y es un marco para identificar las necesidades de cada una de estas personas que hemos creado en situaciones específicas donde van a interactuar con nuestros productos. Es una herramienta que nos sirve para descubrir qué es lo que realmente impulsa a una persona a realizar una interacción con un producto digital. En el cuaderno de ejercicios, cada medio que participe en el lab debe escribir 3 trabajos por hacer para las personas que hayan creado previamente. ¿Y cómo podemos encauzar este tema de los trabajos por hacer en el mundo de los medios de comunicación? Pues bien, en el Servicio Mundial de la BBC desarrollaron 6 grandes trabajos por hacer de los usuarios que el periodismo habitualmente satisface. Yo creo que es un marco interesante para que nos pueda guiar en estos trabajos que tenemos que hacer en el cuaderno de ejercicios. Por un lado, está la necesidad como usuario que tengo de estar al tanto, de mantenerme al tanto de las tendencias, de inspirarme con lo que leo acerca de la actualidad, pero también de divertirme, de entretenerme, de educarme, de formarme mejor sobre lo que ocurre y finalmente de tener una mejor perspectiva sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Este es un modelo que me parece muy interesante como una forma de conceptualizar los trabajos típicos que una organización de noticias ayuda a las personas a cumplir. Hemos visto a muchos editores usar este modelo de los trabajos por hacer, o jobs to be done, de los usuarios para el desarrollo de sus productos. Siguiendo esta estructura, cuando ocurre una situación, quiero hacer determinada tarea o trabajo para poder, como usuario, llegar a un beneficio o un resultado específico que estoy buscando. Formular los trabajos por hacer con esta estructura nos permite ver como creadores del producto, el producto desde la perspectiva de la persona, comprender lo que necesitan lograr y entender mejor por qué quieren hacerlo. Vamos a ver un ejemplo que combina el valor de crear personas distintas, de identificar personas distintas en nuestra audiencia, con los trabajos por hacer. En este ejemplo tenemos a Ricardo y Melissa, 2 personas de nuestro medio que parecen tener un montón de cosas en común. Ambos tienen alrededor de 30 años, son economistas, viven en un área urbana, ambos necesitan mantenerse informados de los mismos temas, política nacional, y además consumen las noticias con una cierta frecuencia que es bastante parecida entre los dos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que Ricardo viaja al trabajo conduciendo y Melissa, en cambio, va en metro o en subterráneo. Como resultado, Ricardo pasa más tiempo durante ese periodo que ha reservado cada día para entender las noticias, escuchando podcast, mientras Melissa lee las noticias directamente en su teléfono móvil. Conectemos la actividad de las personas y las actividades de los trabajos a realizar. Para cada personaje, pese a que son personas muy parecidas, los trabajos a realizar serían distintos. Por un lado, los dos cuando viajan al trabajo quieren ponerse al día con las últimas noticias políticas, así estamos al tanto de las influencias del mercado externo cuando vamos a trabajar. Ese es el trabajo general a realizar. Pero he aquí que los matices son importantes. Profundizar en cómo una persona interactúa con sus historias podría llevarlo a imaginar diferentes trabajos para ser específicos de cada una de nuestras personas. Para Ricardo sería, cuando conduzco al trabajo, quiero escuchar las noticias para poder obtener rápidamente la información que necesito sin dejar de prestar atención a la carretera. Y en cambio, para Melissa, el trabajo por hacer sería, cuando voy al metro al trabajo, quiero ponerme al día con las noticias en mi teléfono, con las limitaciones que esto tiene de pantalla más pequeña y sin la posibilidad de utilizar el audio para poder obtener la información que necesito. Por lo tanto, las funcionalidades del producto podrían ser distintas para cada una de estas personas. Esta es una excelente manera de combinar personas y trabajo para hacer para obtener el tipo de información en detalle que hay que reflejar en una estrategia de producto. En la vida real, más allá de estos ejemplos imaginarios, esto también existe. Me gustaría compartir con ustedes un par de ejemplos de proyectos que desarrollamos en el periódico El Mundo, en Madrid. Hace unos años, por ejemplo, desarrollamos una app que se parece mucho al trabajo por hacer que acabamos de ver para Ricardo, el usuario que conduce. Se trata de una app lectora de titulares a través de comandos de voz. La idea era dotar a la aplicación de una especie de modo coche, específicamente para servir a este tipo de usuarios, para que pueda navegar y consultar las noticias de portada sin dejar de conducir. Un proyecto que desarrollamos con el apoyo de lo que entonces se llamaba Google DNI y que luego se convirtió en GNI en el año 2017. Y por otro lado, para una usuaria más cercana a la persona Melissa, que veíamos hace un minuto, esa persona que viaja en el metro, puede ocurrir que en el subterráneo la conectividad se convierta en un elemento crítico y que en esos pocos minutos que tiene la persona para informarse cada día se frustre
su trabajo por hacer porque en determinadas estaciones del subterráneo no tiene conexión suficiente y entonces no puede seguir leyendo las noticias. Entonces aquí lo que desarrollamos fue un producto basado en un conjunto de tecnologías conocidas como PWA, Progressive Web Application, que permite, entre muchas otras cosas, precargar automáticamente las 10 primeras noticias de portada para que el usuario pueda seguir leyendo, aunque la conexión se entrecorte durante el viaje. La interfaz le avisa de que está viendo una versión offline del contenido y se reconecta automáticamente para actualizarlo en cuanto vuelve a haber una conexión estable y suficiente. Muchas gracias, Germán. Y bueno, finalmente los alentamos a que a medida que avancen en estas actividades vayan reconectando lo que surge en su plan de investigación de audiencia a lo largo de este lab con el modelo Lean Canvas, porque todo este proceso es iterativo y debe ir enriqueciéndose a medida que obtenemos más información. Aquí un resumen de lo que hemos visto durante este último video. La analítica, las encuestas y las entrevistas nos ayudan a definir el problema a medida que obtenemos una comprensión más profunda de las necesidades de información de los lectores. Los datos analíticos y las encuestas también pueden ayudarnos a determinar qué métricas clave debemos utilizar. Las personas nos brindan una comprensión más clara de nuestros segmentos de clientes y probablemente también nos hagan más fácil el pensar en posibles soluciones. Finalmente, los trabajos por hacer nos pueden guiar hacia una mejor definición de la propuesta de valor, de la ventaja injusta y a definir a través de los canales que preferimos llegar a nuestra audiencia. Y bueno, pues para cerrar, les queremos comentar que estos son todos los materiales que necesitamos para preparar la primera sesión y continuar trabajando en los ejercicios del cuaderno con los tutores. Quiero agradecer a Germán por su participación el día de hoy, por la paciencia de todos ustedes, de acompañarnos en estos videos. Nos veremos de nuevo en el video número 2 y les deseamos que disfruten mucho todo el proceso de laboratorio. Hasta entonces. Hasta pronto.